Bienvenidos a la asignatura de Instalaciones Eléctricas Industriales, asignatura que pertenece al penso de Ingeniería Eléctrica. Esta asignatura tiene como objetivo estudiar los sistemas de control e instalación de motores, los métodos de alambrado para las plantas industriales, tomando en cuenta las condiciones de la planta, y la forma de calcular los conductores e instalarse, obedeciendo así mismo los artículos del Código Eléctrico. Además, se estudiarán la forma de realizar cálculo para subestaciones, los tipos y su construcción, las protecciones de las mismas y también la corrección del factor de potencia. Se estudiará también la instalación de una planta de emergencia y su cálculo, incluyendo el sistema de combustible. Se hace un estudio de la calidad de los sistemas de potencia, definiendo cada una de las fallas relacionadas en esta área. Al final se estudiarán las condiciones de las instalaciones para locales especiales, tal como lo define el Código Eléctrico NEC. Con el desarrollo de los contenidos, el estudiante adquirirá las competencias en dominio lógico, capacidad para acceder a las fuentes de información, comprensión de los parámetros eléctricos y su interrelación con los sistemas de control e instalación de motores. Además, adquirirá la habilidad en el uso de equipos de laboratorio, interpretación correcta de los métodos de alambrado para las plantas industriales y la aplicación correcta del cálculo para subestaciones y aplicaciones diversas. Esta materia se ha distribuido en 7 unidades. La unidad 1, control de motores. Unidad 2, métodos de alambrado. Unidad 3, subestaciones. En la unidad 4 encontraremos la instalación de plantas de emergencia. En la unidad 5, la corrección del factor de potencia. Unidad 6, calidad de los sistemas de potencia. Y por último, la unidad 7, locales especiales. En la unidad 1, el objetivo es que el estudiante diseñe diagramas de control de motores, conociendo los dispositivos necesarios para controlarlos y calcular los circuitos para su instalación. En este caso, para los dispositivos de control, el estudiante conocerá los contactores, temporizadores, botoneras, pilotos, y en los tipos de diagramas de control se le enseñará al estudiante a identificar el diagrama europeo y americano. Además de eso, adquirirá la capacidad de leer diagramas de control, los tipos de controles de arranque, de motores trifásicos y los tipos de inversores de giro. Además, también se incluye el arranque de los motores y la instalación de los motores. En la unidad 2, el objetivo de esta unidad es que el estudiante seleccione el método de alambrado más conveniente para su planta industrial, teniendo en cuenta las dimensiones del ducto, el cálculo de área, del número de conductores, los conductores en paralelos, la inducción magnética producida de los conductores en las canalizaciones, y también definiremos los ductos eléctricos. Los ductos eléctricos utilizados, para este caso, bandejas, canaletas, tuberías, y además se contemplará los conductores subterráneos. Para la unidad 3, subestaciones, el objetivo es calcular la potencia de una subestación seleccionando la conexión más conveniente para una nave industrial y determinar el tipo según las condiciones del área. El estudiante será capaz de identificar las partes de un transformador. Además, poder relacionar el voltaje de la bobina primaria y la secundaria, las potencias nominales de los transformadores, las conexiones internas de un transformador. Y también se presentarán los tipos de pruebas que se realizan en los transformadores, pruebas de aislamiento, relación de transformación
y polaridad. Además se presentan las conexiones trifásicas de los motores, las protecciones, el cálculo de la potencia y se presentan los diferentes tipos de subestaciones, las subestaciones de exteriores y subestaciones interiores. En la unidad 4 de instalaciones de plantas de emergencia, el estudiante será capaz de diseñar la instalación de una planta de emergencia y calcular la potencia de la misma. Contenido a desarrollar en esta unidad será el cálculo de la potencia, el sistema eléctrico y el sistema de combustible. Para la unidad 5, corrección de factor de potencia, el estudiante será capaz de calcular la capacidad del banco de capacitores para mejorar el factor de potencia. El contenido a desarrollar en esta unidad será la medición del factor de potencia, la corrección del factor de potencia, el cálculo del banco de capacitores y su conexión. Para la unidad 6, el estudiante será capaz de detallar los factores que afectan la calidad de un sistema de potencia y su distribución. En esta unidad, el contenido a desarrollar son los términos y definiciones. Aquí encontraremos los transitorios de tipo oscilación, transitorios de pulso, caídas de tensión, interrupciones, armónicos, flickers. Todos estos serán definidos en esta unidad. Se presentará la forma en que afectan el sistema de potencia. Para la unidad 7, en locales especiales, se le brindará la clasificación que hace el código eléctrico para los lugares de alto riesgo. En esta unidad se presentará a los alumnos el contenido del equipo y materiales que se utilizan en estas áreas, los sellos, los paneles de protección, los tipos de luminarias y la clasificación según la normativa eléctrica. Se presentarán las técnicas de protección que se utilizan en estos locales, las clasificaciones de acuerdo a sus características. Así el estudiante podrá clasificar y ver la mejor instalación eléctrica que se puede realizar en estos locales especiales. A continuación se muestra el desarrollo de la materia desde el modelo constructivista desde la perspectiva andragógica en el aula virtual. El objetivo es desarrollar las generalidades y particularidades de la asignatura de instalaciones eléctricas en la modalidad semipresencial, utilizando cada una de las herramientas y con la aplicación de los principios del modelo ya antes mencionado en la plataforma Clarola. El primer principio que demostramos es los saberes previos. En el aula virtual se aplica con la evaluación diagnóstica, que tiene el fin de diagnosticar y reforzar los conocimientos básicos que ha adquirido el alumno a través de las materias anteriores. Esto beneficia tanto al alumno como al docente, desde el punto del docente para impartir los contenidos y tener una idea de qué conocimientos ha adquirido el alumno, y para poder determinar cuáles son los contenidos que van a ser mejor asimilados por sus alumnos. Para el alumno, para hacerse una idea de qué se va a tratar el tema o qué se va a ver en la secuencia didáctica. Se hace una guía o una evaluación de 10 preguntas que plantean una idea sobre cada uno de los temas a tratar. El segundo principio que tenemos es el contexto experiencial. Este se basa en el conjunto de circunstancias y aprendizaje que ha tenido a lo largo de la carrera o su experiencia en el trabajo el alumno. De acuerdo a, puede ser por medio de visitas técnicas, por medio de foros que ha adquirido. Lo que se aplica en el aula virtual es por medio de los foros que se tienen.
se plantean cada uno de los foros para cada secuencia didáctica. Esto es con temas reales, el cálculo de banca o capacitores, su conexión, como la interrogante sobre un problema real que se puede encontrar en el trabajo o en el ambiente laboral y también de estudios. Como tercer principio tenemos el orientar al estudiante en la gestión de su propio aprendizaje. En el modelo establece como protagonista de su aprendizaje al estudiante. Esto se localiza en el aula virtual en las partes de evaluaciones. En las evaluaciones en el desarrollo de la guía de aprendizaje o en las evaluaciones virtuales que se detallarán más adelante. Esto también se puede compartir o identificar en la sección de documentos, que se agrega como un complemento para investigaciones de cada alumno sobre las normas, la normativa en El Salvador o qué temas se pueden aplicar o tipificar. También, como cuarto principio, tenemos el utilizar los problemas reales en los foros. Como mencionábamos en el principio anterior, esta es una unión que se enfoca en la participación de los foros. No debe ser solo por salir del compromiso, sino incentivar al alumno que pueda identificarlo como un tema de la vida real e inculcar que se exprese bajo su propio criterio, que dé una opinión ya creando o poder expresarse creando el ingeniero o en vista de que pueda desarrollar una redacción al momento de querer expresarse. Como podemos encontrar en las pruebas del transformador, se le pide unas pruebas rutinarias, las siguientes pruebas, cuáles las agregaría y justifique por qué las agregaría. Entonces aquí al momento de justificar, él tendría que usar su propio criterio. Luego, posteriormente, vamos al principio número 5, que es enfocar los contenidos con aplicaciones prácticas. Los contenidos mostrados según la secuencia de aprendizaje, como podemos ver en la hoja, en la página interactiva del inicio del curso, se muestra cada una de las secuencias. Entonces, los contenidos que se detallan en el aula virtual incluyen una demostración de aplicación práctica, como podemos encontrar aquí en la secuencia didáctica número 9. En esta parte se instalaron, y así como en otras secuencias, se instalaron ya sean GIFs como imágenes o un laboratorio virtual, que esto detalla de forma simple y funcional el concepto que tiene que aprender el alumno o para que el docente pueda impartir o hacer más simple la forma de entender un concepto, con la finalidad es de crear un vínculo entre cognitivo y pragmático para el alumno, que ya sea podemos ocupar recursos mnemotécnicos con los videos y también con los foros, al agregarles imágenes o casos de vida real, una explicación. También con esta parte se puede utilizar para el siguiente principio, que es el contenido del curso, que este se debe de ir actualizando cada año de acuerdo a las expectativas o el alcance que tiene la materia que viene brindada por el programa que ya establece la universidad. Aquí, por ejemplo, en este foro se trata sobre los transformadores de distribución y el nuevo transformador digital, que eso es algún tema innovador que se puede presentar, ya sea también con GIF, imágenes, videos. Y la intención o el objetivo de este principio es que se aclaren el funcionamiento y la aplicación de los nuevos elementos, ya sea en temas de exposiciones o normativas, que se haga uso de la multimedia. También tenemos la planificación y organización didáctica como el séptimo principio. Las guías de aprendizaje que se han establecido sobre cada una por la secuencia, el número de secuencia, las semanas, como se pueden ver, van guiadas
o van implementadas según también la calendarización de la universidad para el ciclo número 2, que corresponde a la materia. Entonces, también de acuerdo al formato que se nos brindó en su momento a cada docente para cada materia sobre las materias, que podríamos ver semana 1, de qué fecha a qué fecha, ya que este es de una forma semipresencial, se ha establecido un tema importante dado de una clase semipresencial y una clase presencial. Mayoritariamente los cálculos se podrían discutir en la clase presencial y foros para poder hablar y acercarse más al alumno y a solventar las dudas que se tengan. Posteriormente, al siguiente principio, que es el número 8, que tenemos la evaluación. La evaluación se desarrolla en 3 momentos diferentes que podemos observar en las partes de ejercicios. Estas se identifican como evaluación final, evaluación diagnóstica y autoevaluación. Entonces podemos encontrar la evaluación inicial que se realiza en un diagnóstico previo en cada secuencia de aprendizaje, como ya podemos ver en el principio número 1. Luego tenemos la evaluación final, que esta es con un objetivo que en la plataforma se desarrolla en cada secuencia, y el objetivo es identificar los objetivos que se establecieron al inicio de la secuencia didáctica. También tenemos la evaluación procesual, que esta se desarrolla en la parte de la guía específicamente de aprendizaje, en el documento que se da en la sección C. Se puede encontrar en toda la guía de aprendizaje. Entonces, ese es como ya sea de acuerdo a lo visto o una parte investigativa. La autoevaluación, esta tiene como objetivo que poder encontrar en el alumno los aspectos actitudinales de cada uno. Entonces, como podrían ver, las consultas son: asisto regularmente a las actividades presenciales, que el alumno pueda ser consciente de su responsabilidad y que se evalúe a sí mismo si está cumpliendo con los requisitos de la materia y está colaborando. Con eso llegamos al principio número 9, que es establecer un clima de confianza y respeto en el aula. Es un principio que se aplica tanto en la modelo semipresencial, en el aula virtual y como de forma presencial. Es un principio y meta del modelo constructivista y se basa en el perfil y rol del docente. Ayuda a la comprensión del alumno para identificar en qué está fallando al momento de dar retroalimentación de las notas. Al momento de al crear una evaluación, da la opción de que se pueda ver, como podrán ver en esta parte, al crear un ejercicio nuevo o editarlo, en este caso, el ejemplo de ejercicio, podemos editar en la parte de las respuestas. ¿Qué respuesta le parecería al alumno ya en el momento del erróneo? Y puede ser el momento de la nota. También puede detallar el alumno al ver mis resultados, ¿verdad? Entonces, que aquí tanto el alumno puede acercarse o escribirle en la parte de conversación al ingeniero y consultar que por qué ha tenido esta nota, que si tiene alguna duda, y utilizar ya sea la conversación o acercarse directamente ya sea al docente en la escuela. Más que todo, en este último principio es poder retroalimentar al alumno para que él sepa en lo que se está fallando y en lo que podría mejorar. Con esto podríamos cumplir los 9 principios y así utilizamos las herramientas que nos brinda la plataforma Claro Online.